Mayoría por la afirmativa, presidente. Una vez aprobada la dispensa de la lectura del orden del día, solicito a la secretaria someter a votación la aprobación del mismo. Se somete a votación la aprobación del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quien esté por la negativa, sírvase a manifestarlo de la misma manera. Mayoría por la afirmativa, presidente. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. Debido a que el acta referida se comunicó con antelación, solicito a la secretaria la dispensa de la lectura del acta referida. Se somete a votación la dispensa de lectura del acta de la reunión anterior. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo de la misma manera. Mayoría por la afirmativa, presidente. Muchas gracias. Aprobada la dispensa de la lectura de la reunión anterior, solicito a la secretaria someter a votación la aprobación del acta referida. Se somete a votación el acta de la reunión anterior. Quien esté por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo de la misma manera. Mayoría por la afirmativa, presidente. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de varios dictámenes. Debido a que los dictámenes fueron circulados con oportunidad y son del conocimiento de los miembros de esta comisión, quiero proponer la votación en bloque de los dictámenes que no tengan reservas y entrar solo en la discusión de aquellos donde se tengan reservas. Esta comisión, por parte de varios grupos parlamentarios, recibió reservar los dictámenes 4.1, 4.7, 4.12, 4.14, 4.17, 4.19, 4.20 y 4.21 del orden del día. Por ello, pregunto a las y los legisladores si alguien tuviera reservas respecto a otro dictamen enlistado en el orden del día. Los dictámenes no reservados son, para que igual, 4.1. No, pero esos son los reservados. Esos son los no reservados, sí, perdón. El 4.1. Sí, porque me dijo el PRI ahorita, ¿no? Ok, sí, perdón. 4.7 también. Entonces, el 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.15, 4.16 y 4.22 del orden del día. En consecuencia, solicito a la secretaria someter a votación la dispensa de la lectura de los dictámenes no reservados. Se somete a votación la dispensa de la lectura de los dictámenes no reservados del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo de la misma manera. Mayoría por la afirmativa, presidente. Gracias. Una vez aprobada la dispensa de la lectura, solicito a la secretaria someter a votación los dictámenes no reservados. Se somete a votación la aprobación de los dictámenes 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.15, 4.16 y 4.22 del orden del día. Quien esté por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quien esté por la negativa, sírvanse a manifestarlo de la misma manera. Mayoría por la afirmativa, presidente. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los dictámenes reservados. Pues empezamos con el 4.1, que es en dictamen de la primera Comisión de Trabajo, por lo que se declaran atendidas diversas disposiciones respecto al delito de feminicidio. Debido a que el dictamen fue distribuido con antelación,
Solicito a la secretaria someter a votación, obviar la lectura del mismo y solo leer su parte resolutiva. Se somete a votación la dispensa de lectura del dictamen referido. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de la misma manera. Mayoría por la afirmativa, presidente, y procedo a dar lectura al resolutivo. Único. Se desechan las proposiciones expuestas en el apartado segundo del presente dictamen, toda vez que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión se ha pronunciado en favor de fortalecer las acciones que se implementen con el fin de combatir y erradicar el delito de feminicidio. Es cuanto, presidente. Aprobada la dispensa de la lectura, pregunto a las y los legisladores si alguien quisiera hacer uso de la palabra. Adelante, senadora Patricia Mercado. Bueno, no sé cuál es exactamente el argumento para desechar este tema, ¿no? Seguramente, bueno, la Comisión Permanente hizo algún tipo de señalamiento. Sin embargo, desechar en este momento donde el problema de feminicidio y violencia hacia las mujeres es algo que tenemos que, digamos, permanentemente estar como poniendo el dedo, la información y tal. Yo propongo que no se rechace y que la redacción de este punto sea: la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las y los titulares de los poderes ejecutivos federal y de las 32 entidades federativas para que implementen de manera urgente políticas integrales de prevención, investigación y sanción del delito de feminicidio, garantizando la atención puntual y los derechos de las víctimas. Teniendo como tanto acuerdo alrededor de este tema en el Congreso de la Unión, pues como que desechar el punto porque ya fue atendido, me parece que como le resta importancia. Entonces, si tenemos ya la presentación de estos puntos de acuerdo, que pudiéramos reforzar, y esa es la redacción que propongo. Sin duda, creo que a lo mejor la palabra desechar puede causar ruido. Ponemos a votación la propuesta de la senadora Patricia Mercado. La pone a votación la secretaria, por favor. Se pone a votación la propuesta de modificación del resolutivo presentada por la senadora Patricia Mercado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada la propuesta de modificación de resolutivo, señor presidente. Pues, aprobamos el cambio, ahora aprobamos, ponemos a votación ya la propuesta con la resolución. Se somete a votación la aprobación del dictamen referido con la propuesta de modificación presentada por la senadora Patricia Mercado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de la misma manera. Aprobado, señor presidente. Gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el 4.7, que es la aprobación del dictamen de la primera Comisión de Trabajo de diversas proposiciones relacionadas con el delito de violencia familiar. Debido a que el dictamen fue distribuido con antelación, solicito a la secretaria someter a votación, obviar la lectura del mismo y solo leer su parte resolutiva. Se somete a votación la dispensa de lectura del dictamen referido. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de la misma manera. Mayoría por la afirmativa, se dispensa la lectura. Y el resolutivo, déjame buscarlo, porque no lo traemos. Procedo a la lectura de los resolutivos. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las 32 entidades federativas y a los presidentes municipales de las mismas para que, en el ámbito de sus atribuciones y de manera urgente, implementen las medidas necesarias para prevenir y combatir la violencia familiar. Segundo,
la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a todos los congresos locales a que armonicen sus códigos penales con lo dispuesto en el artículo 343 bis del Código Penal Federal. Es cuanto, señor presidente. Aprobada la dispensa de la lectura del dictamen, pregunto a las y los legisladores si alguien quisiera hacer uso de la palabra. La diputada Dulce María. A ver, el dictamen que se somete a nuestra consideración, en su exposición de motivos, hace referencia a dos puntos del acuerdo. Uno que fue propuesto por la diputada Marta Patricia Ramírez del Grupo Parlamentario de Morena y otro de la senadora Verónica García Martínez del Grupo Parlamentario del PRI. Ambos asuntos hablan sobre el tema de la violencia familiar. Sin embargo, los resolutivos de este dictamen solamente se refieren a las propuestas realizadas en el punto de acuerdo de la diputada Marta Patricia Ramírez, con los cuales coincidimos, estamos a favor. Sin embargo, no se considera en los resolutivos la propuesta de la senadora Verónica García, integrante de mi grupo parlamentario. Esta propuesta, la de la senadora Verónica Martínez García, está encaminada a exhortar a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Economía para que informen el Estado que guarda el procedimiento de aprobación de una norma oficial mexicana, una NOM, que tiene por objeto establecer las características y requisitos mínimos que deben observarse en los refugios para mujeres víctimas de violencia. En el 2016, diversas organizaciones de la sociedad civil, junto con el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobernación y la propia Secretaría de Economía, trabajaron coordinadamente en la elaboración de un proyecto de norma oficial mexicana, cuyo objeto es establecer las características y los requisitos mínimos que deben observarse en los establecimientos de los sectores público, social y privado que prestan servicios gratuitos y especializados como refugio para mujeres víctimas de violencia familiar y de género. Después de seguir su procedimiento de elaboración, el 8 de noviembre de 2017, durante la 7ª sesión extraordinaria del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía, se aprobó el proyecto de norma oficial con la nomenclatura NOM 217 SCFI-2017. Sin embargo, a la fecha se desconoce el estado que guarda dicha norma para que pueda ser publicada. Solicitar esta información nos ayudará sin duda a brindar mejores condiciones para que las víctimas de violencia extrema tengan una recuperación integral más pronta y eficiente. Este exhorto sería muy noble porque solamente se está pidiendo información sobre una norma oficial pendiente, con la intención de informarnos y estar en condiciones de coadyuvar con las autoridades. Traigo aquí la propuesta, que no es otra cosa más que retomar el resolutivo del punto de acuerdo de la senadora Martínez García, que procedo a su lectura. Sería incorporar un tercer resolutivo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Economía para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones informen el Estado que guarde el procedimiento de aprobación del proyecto de la norma oficial mexicana 217 SCFI-2017 y en su caso agilicen su aprobación, ya que tal normatividad tiene por objeto establecer las características y los requisitos mínimos que deben observarse en los establecimientos que se utilizan como refugio para mujeres, niñas y niños que son víctimas de violencia familiar y de género, en lo que hace a su operación, organización, estructura e infraestructura, además de instituir criterios bajo los cuales deberán conducirse los profesionales que brinden la atención a dichas personas. Es cuanto, presidente. ¿Alguien más? Pues ponemos a votación adherir este tercer resolutivo. Es el que está aquí, ahí está en la pantalla, por si alguien tiene alguna duda. Donde dice único, pero ese sería el tercer resolutivo. Sí. O, bueno. No seas malita, ¿le puedes aumentar tantito nada más para que ¿se puede hacer zoom? Ándale. Sería el tercero. Sería el tercero con los otros dos que se leyeron con antelación.
Ándale, ándale, así. Sometemos a votación el adherir el tercer resolutivo. No sé, yo termino que espera que termine de leer aquí la senadora Verónica. La diputada Dulce María. Ya habían dos. Si quieren, pon los otros dos y este sería un tercer resolutivo para que. Sí, claro. Si puedes poner cómo quedaría con el tercer resolutivo, hagan copy-paste ahí, lo leen completo y lo ponemos a votación. Correcto. Le pediría al secretario que lea los tres resolutivos para que así quedaría si aprobamos la adición de este tercer resolutivo. ¿Puedo poner la votación primero con la secretaria? ¿Para qué le hacerlo? Claro. Sí. Sí, claro. Adelante, senador. Yo también había reservado porque tenía una propuesta. ¿La puedo decir o una vez que se resuelva esto? Pues como tú lo puedas. Si ponemos a votación esto y luego ponemos la tuya, ¿no? Bueno, ponemos a votación primero si se acepta este tercer resolutivo. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. En contra, abstenciones. Bueno, se acepta este tercer resolutivo. Hay una propuesta más de la senadora Patricia Mercado. Adelante. Es un tema de forma donde dice presidencias municipales, tiene que decir alcaldes en el caso de la Ciudad de México, porque si no quedan fuera. Eso es como de forma, ¿no? De lenguaje. Y otra que en el segundo resolutivo, al terminar, en el primero, perdón, al terminar agregar así como para brindar atención integral a las víctimas. Dice para prevenir y combatir la violencia familiar, así como para brindar atención integral a las víctimas. Y ahí ya conectas con el tercer resolutivo. Ándale. Ponemos a votación también la adecuación de la senadora Patricia Mercado. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. En contra, abstenciones, pues se aprueba con los cambios. No, ponemos a votación con los cambios referidos, secretaria. Se somete a votación la aprobación del dictamen referido con los cambios y adiciones que aquí se han aprobado. Quienes estén por la afirmativa, síbanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, síbanse manifestarlo de la misma manera. Mayoría por la afirmativa, presidente. Muchas gracias. El siguiente punto es la discusión y en su caso aprobación del dictamen de punto de acuerdo respecto a la restitución del adeudo histórico que el Estado mexicano mantiene con los trabajadores exbraceros, a fin de que estos y sus familias puedan acceder a los beneficios económicos comprometidos. Debido a que el dictamen fue distribuido con... Es el 4.12. 4, perdón. 12. El que sigue. 4.12. Debido a que el dictamen fue distribuido con antelación, solicito a la Secretaría someter a votación, obviar la lectura del mismo y solo leer su parte resolutiva. Se somete a votación la dispensa de lectura del dictamen referido. Quienes estén por la afirmativa, síbanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, síbanse manifestarlo de la misma manera. Mayoría por la afirmativa y procedo a la lectura de los resolutivos. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión celebra la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del amparo 1152/2016,
la cual restituye el adeudo histórico que el Estado mexicano mantiene con los trabajadores exbraceros a fin de que estos y sus familias puedan acceder a los beneficios económicos comprometidos. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para elabore una ruta de trabajo que dé solución a la petición de devolución de los ahorros de los ex trabajadores del programa Bracero en los términos dictados en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es cuanto, señor presidente. Aprobada la dispensa a la lectura del dictamen, pregunto a las y los legisladores si alguien quisiera hacer uso de la palabra. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidente. Quiero primero comentar que en Morena existe una reivindicación de siempre para que se lleve a cabo la atinada, la resolución de este tema que es una demanda histórica, que es justa y que siempre se ha acompañado esta lucha de los exbraceros. También decir que vamos a favor de que se haga un llamado, nada más con algunas modificaciones, porque sabemos y entendemos que ya en el gobierno de la República se tuvo acercamiento, toda vez que los exbraceros reclamaron, demandaron, se quejaron de que en anteriores gobiernos se dejó de hacer los pagos que se habían venido haciendo. En ese sentido, tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como la Secretaría de Gobernación han estado al tanto. Y la propuesta concreta de modificación, doy lectura que sea un acuerdo único. No dejo de señalar que el resolutivo que se nos plantea está redactado en términos que consideramos no corresponde, porque habla de que la permanente celebra, y luego dice que un resolutivo restituye, más sin embargo es lo que están pidiendo justamente los exbraceros que suceda. La propuesta diría: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que informe de los avances en el diálogo que se tiene relativo a la devolución de los ahorros de los ex trabajadores del programa Bracero en términos de la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Es cuanto, presidente. Ponemos a votación la propuesta, pero antes valdría la pena que la puedas poner, pero no pasa nada, que pongan la que acaban de, para que la puedan ver. Sí, lo que está en la pantalla, en la columna en medio es la propuesta de la comisión y en la tercera columna es la propuesta que recibió la comisión. No contamos con la que dio lectura el diputado, pero podemos ponerla que estaba antes, que es la que está propuesta en el dictamen, porque no tenemos, digamos, no tenemos ahorita en este momento físicamente la que dio lectura el diputado. ¿Le parece si la podemos adecuar? Creo que claro, está muy parecida. Exactamente, eso sí, es lo que si está valdría de la pena. acuerdo, presidente. Le pasas tu propuesta escrita aquí para que la adecúen, ahí la tiene escrita. Por favor. Creo que son muy similares, entonces nada más es una adecuación breve. De lo que dijo. Doy lectura a la estoy recibiendo en este momento. ¿Gusta que le dé lectura, presidente? Ya se dio lectura, la idea es para que esté ahí. Ok, a ver, dame chance. No.
Ahora sí. Ponemos a votación la propuesta del diputado Lucio, que ya está en las pantallas. Secretaria, por favor. Bueno, antes de ponerla, sí, adelante, senador Miguel Ángel. Permítame, señor presidente, tomar la palabra. Este es una deuda histórica, pero ha habido una irresponsabilidad, la realidad. Cuando hubo dinero en el país, nunca se pagó. Y ahora que no hay dinero, se exige ese pago, que es un acto de justicia, sí. Pero son gente que estuvo años y años en el Congreso Federal y de muchas maneras manifestándose sobre recursos que el gobierno norteamericano sí radicó en el país, sí radicó en la hacienda pública y que nunca se devolvieron a los trabajadores y sus familias. Yo estoy de acuerdo que también exploremos, de ser necesario en un futuro, las responsabilidades a quienes incumplieron la devolución de estos recursos. Algo similar sucede con los trabajadores ferrocarrileros ya jubilados, los cuales murieron sin sus pensiones, al igual que los exbraceros. Por lo tanto, yo considero que esta responsabilidad que se trata de atribuir o que se trata de incorporar al gobierno actual sea analizada en sus términos históricos, de cuándo se comprometió o de cuándo se debió haber devuelto esos ahorros a los trabajadores braceros, y hasta hoy en día se incumplió. Se hizo un intento en la administración pasada, pero fue un intento únicamente muy débil, que ni siquiera pinta dentro de la enorme deuda que tienen los trabajadores, que inclusive, insisto, muchos desafortunadamente murieron. Muchas gracias. Gracias, senador. Tomamos nota. Adelante, diputada. Gracias. Sin lugar a dudas es uno de los temas más sensibles, no solamente porque es de justicia, ellos cotizaron, había un convenio, y señalo esto porque soy una de las dos promoventes de este punto de acuerdo junto con la diputada Sara Rocha. Incluso la exposición de motivos del punto de acuerdo trae una relatoría de todos estos hechos, de los intentos de cumplir, siempre inacabados e insuficientes, pero decidimos poner este punto sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia porque sí es un auténtico parteaguas. O sea, ahorita los gobiernos, sea el gobierno anterior, porque fue en 2016 cuando la Suprema Corte se pronunció, o el gobierno actual, tienen una responsabilidad ya no solo histórica, sino también legal, para responder a estos trabajadores. Y por eso pusimos el primer resolutivo de la celebración de esta resolución, que por cierto es muy poco conocida, a pesar de que se dio hace casi 3 años. Digo, sin lugar a dudas, si quedamos en que sea un único resolutivo, es correcto, porque lo que importa aquí es que salga adelante el tema de los exbraceros. Y posiblemente, si mañana se reserva el dictamen, habrá oportunidad de hacer más comentarios en la tribuna, ¿no? Gracias, diputada. Entonces ponemos a votación. Perdón, senadora Rocío. Muchas gracias, presidente. Yo creo que me parece bien el tema, y por justicia de quienes han aportado, contribuido y han tenido la confianza en materia de su recurso, porque no es del gobierno, es de ellos. Veo bien el tema del exhorto, pero yo creo que haría falta una segunda parte, que también tenemos que investigar dónde está el dinero, porque si no se pagó antes, cuando llegó a tiempo, ese dinero está perdido, y ahorita es un pasivo para el gobierno federal, que en su momento no se atendió la obligación de haberlo reportado en su tiempo. Y esto no es un tema nuevo, es un tema que tiene muchos años. Entonces yo creo que también tenemos que pedir una investigación
y tener la información de qué ha pasado, por qué no se pagó este dinero. Y de ahí podemos deslindar también responsabilidad en el caso que sugiera de por qué no se hizo el pago en tiempo y forma cuando los recursos existían. Y hoy en día sí se está reclamando y tenemos que ver de dónde los vamos a sacar cuando a veces podemos inferir que ese recurso ya ni siquiera existe. Entonces yo pediría también anexar lo mismo, ¿no? Sin duda, tanto el comentario del senador Miguel Ángel como el de la senadora Rocío Abreu, pues son materia para otro punto de acuerdo, sin duda lo puede realizar no, pues tendrían que, o sea, claro, que se haga un punto de acuerdo y en ese sentido, pues también en ese sentido. ¿Presentarlo mañana? Claro, presente, creo que, y tendría hasta más impacto para lo que quieren, sí. Bueno, hace un momento votamos una propuesta de modificación y se acordó. Yo creo que estamos hablando de modificar los resolutivos del… O sea, puede ser de las dos maneras. Yo diría no cerremos la puerta a que se agregue un nuevo, dado que en los anteriores puntos se tuvo la apertura también de hacer la modificación. Yo no veo por qué… No, sin duda, si quieren lo podemos poner a discusión, pero es una percepción mía, valdría mucho más la pena presentar un punto de acuerdo mucho más preparado para este tema, pero si quieren solo adecuar un segundo resolutivo, que la propongan, hagan la propuesta puntual y la ponemos a votación. Primero ponemos a votación, sí, adelante, senadora Añorbe. Si me lo permite, muchas gracias. A ver, yo creo que no está discusión la justicia en la devolución de los ahorros de los extrabajadores del programa Bracero, eso no está discusión. O sea, el planteamiento que se ha hecho de origen en el punto de acuerdo, al margen de cuándo no se cumplió, en qué momento no se cumplió, por qué no se cumplió desde 2016 o no, esto es muy trascendente porque además entendemos los que pertenecemos a la Comisión Permanente que esto va a darle spinning a nivel nacional. O sea, esto va a tener consecuencia no solo mediática, sino el exhorto, le vamos a dar seguimiento en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, seguramente, para que se cumpla. Y yo tampoco veo ningún limitante, con todo respeto, lo que dice la senadora Rocío Abreu, pues, que se investigue hasta donde quieran, pero que se cumpla. Este es el momento. ¿Es cuánto? Adelante, senador Miguel Ángel Navarro. Y muchas gracias, señor presidente. Haciendo un análisis histórico es que se haga la voluntad de Dios en los bueyes de la carreta de mi compadre. Sí, yo propongo que este tema, a nombre del grupo parlamentario de Morena, pudiera posponerse para la siguiente sesión, para la siguiente semana, y por favor, para complementarse de manera conveniente y hacerse una propuesta integral. Senador Si Añorbe. hay otra propuesta… Sí, si me lo permite la Adelante. presidencia, este es el momento de sacar el exhorto. O sea, no podemos mandar una señal de que no nos interesa un tema, al margen, insisto, de todos los vericuetos y todo lo que no se cumplió en tiempo pasado. Y yo quiero recordarles que hay un acuerdo de la mesa directiva para que la próxima sesión todos los puntos de acuerdo ya se empiezan a turnar a las cámaras Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, por razones de que estamos cerrando la permanente. Esto lo acordamos a nombre de todos los grupos parlamentarios en la mesa directiva que preside nuestro amigo Martí Batres. Por eso yo invito a que no mandemos una señal pues, de lo que nos estamos quejando hacia el pasado, mandemos una señal de un exhorto respetuoso, pues obviamente para que se tome en cuenta este tema de los braceros, que no es un asunto menor. Adelante, diputada. Yo estoy de acuerdo en el tema de la oportunidad. Si hubiese también oportunidad de que lean la exposición de motivos del punto de acuerdo, se van a encontrar allá el relato de que parte de 1964, cuando terminó el programa Bracero, y los sucesivos momentos, e incluso en la propia Cámara de Diputados, posiblemente algún legislador recordará un debate muy duro cuando se estaba aprobando el presupuesto de egresos del año, no recuerdo con precisión cuál fue, tal vez fue 2007, 2008,
para poder asignar recursos. Durante varios años, el decreto de presupuesto de egresos de la Federación trajo partidas para poder entregar al menos parcialmente los recursos de estos exbraceros. Entonces, me parece que hacer la investigación, desde luego, y yo ahorita que escuchaba a la senadora Abreu, estaba pensando que el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia del 2016 debe seguramente tener la investigación exhaustiva, detallada de todo lo que sucedió con estos recursos, desde que fueron transferidos por el gobierno de los Estados Unidos al gobierno de México. Entonces, habría oportunidad de recuperar toda esa información. Ahora bien, yo coincido con el senador Añorbe que este es un tema también de oportunidad, y como promovente del punto de acuerdo, sí le solicito que podamos aprobarlo mañana, porque ya nos van a quedar solamente 2 sesiones más de la comisión permanente, y prácticamente muy difícil para que se le pueda dar la relevancia que coincidimos todos tiene este punto, ¿no? Adelante, senador. Para alusiones personales, yo no he dicho que no tiene relevancia ni es acto de justicia. No usted, el senador Añorbe. Sí, claro que es un acto de justicia, pero tampoco debemos nosotros ignorar que hay presiones de gasto para el año que entra. Sí, y eso la Cámara de Diputados lo va a ver en vivo y a todo color para el año que entra. Entonces yo sí estoy de acuerdo en que es un momento de oportunidad, no de oportunismo, de oportunidad, que es conveniente también actuar con mucha responsabilidad al mandato que dio la Suprema Corte hasta recientemente, en el año 2017, como dice la diputada Dulce María, hay muchos que no conocen el mandato que hace la Suprema Corte. Yo considero que esto amerita un análisis de mayor profundidad hasta dónde llegarán los alcances presupuestarios para el 2020 para empezar a cubrir esta deuda en justicia y en economía históricas que tiene el país. Por lo tanto, el complemento que ha hecho hoy en día el grupo parlamentario, creo que en mucho saldaría lo que nosotros estamos proponiendo. Por lo tanto, lo que ya han hecho, yo estoy también totalmente de acuerdo. Gracias, senador. El senador Añorbe. Por alusiones personales. Por supuesto que no era la intención, doctor. Usted me conoce y cuando pues, sí digo las cosas, pues las sostengo. No era mi intención. Solo quise hacer un análisis de la importancia, que todos coincidimos en el tema, y volver a las fechas fatales que tenemos ya en la comisión permanente, y bien lo dice la diputada Dulce María Sauri. El 21, que es jueves, prácticamente vamos a sacar todo el rezago. Este fue el acuerdo de mesa directiva, pues no solamente de mi grupo parlamentario, el cual yo estuve de acuerdo. Y el día 28 es posicionamiento de grupos parlamentarios y se clausura la permanente. Entonces, el acuerdo, pues por los tiempos que estamos viviendo, creo que es muy importante que mañana este exhorto pase a la comisión permanente. Ponemos a votación los dos juntos, tanto la propuesta del diputado Lucio como la propuesta de la senadora Abreu en el segundo resolutivo. A ver, podríamos, en la Secretaría Técnica que lea ambos y lo ponemos a votación si se aceptan esos cambios. Sí, presidente, doy lectura. Ya no sería único, sería primero. Sí, sería ahí. primero, Sí. aquí. Entonces, diría, primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que informe los avances del diálogo relativo a la devolución de los ahorros de los extrabajadores del programa Bracero, en los términos dictados en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República para que en el ámbito de sus competencias se investigue respecto al destino y los recursos pertenecientes a los ahorros de los extrabajadores del programa Bracero. Es cuanto, presidente. Ponemos a votación los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. En contra, abstenciones, aprobado. Ahora ponemos a votación el dictamen con los cambios que acabamos de aprobar. Se somete a votación la aprobación del dictamen referido con los cambios aquí aprobados. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de la misma manera.
Mayoría por la afirmativa, presidente. Gracias. Pasamos al punto 4.14, que es el de la discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo que exhorta al Secretariado Ejecutivo Nacional, a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y a la Agencia Digital de Innovación Política del Gobierno de la Ciudad de México para que se reclasifiquen las carpetas de investigación correspondientes a los años 2013 a 2017. Debido a que el dictamen fue distribuido con antelación, solicito a la Secretaría someter a votación, obviar la lectura del mismo y solo leer su parte resolutiva. Perdón, es el 14, ¿verdad? 14. Se somete a votación la dispensa de lectura del dictamen referido. Quienes estén por la afirmativa, sí van a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sí van a manifestarlo de la misma manera. Mayoría por la afirmativa, presidente, y procedo a la lectura de la parte resolutiva. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a la Agencia Digital de Innovación Política, así como al Secretariado Ejecutivo Nacional, a que en el ámbito de sus competencias se haga una revisión exhaustiva de sus carpetas de investigación y, en su caso, las reclasifiquen para posteriormente hacer públicos los resultados de esta revisión. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus competencias se analice y determine, en su caso, iniciar una investigación contra los funcionarios públicos involucrados en la manipulación de las carpetas de investigación de la Ciudad de México e informe a esta soberanía sobre el particular. Es cuanto, señor presidente. Aprobada la dispensa de la lectura y ya escuchado la parte resolutiva, pregunto a las y los legisladores si alguien quisiera hacer uso de la palabra. Adelante, diputada. Hola, buenas tardes a todos. En ese resolutivo, tal como lo leyó la diputada Sauri, nosotros tenemos como grupo parlamentario, hay una propuesta de un nuevo resolutivo, queda igual en dos partes, pero con cambios. Procedo a leerlo. El primero dice: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a que considere la reclasificación de las carpetas de investigación correspondientes a los años de 2013 a 2017, así como a la Agenda Digital de Innovación Política y al Secretariado Ejecutivo Nacional a que en el ámbito de sus competencias actualicen, hagan públicos y difundan los resultados de esta revisión. Y como segundo resolutivo quedaría: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y ahí estamos proponiendo el cambio, a que en el ámbito de sus atribuciones investigue a los funcionarios públicos involucrados en la manipulación de las carpetas de investigación de la Ciudad de México e informe a esta soberanía sobre el particular. Ahí tenemos, compañeros legisladores, varios datos en los que principalmente pues a nosotros nos preocupa el que se haga esa manipulación de cifras y que al día de hoy pues se diga que eran otros el número de casos, el número de delitos, y pues altere un poquito las cifras de las que estamos hablando hoy. Dicen que al día de hoy se han incrementado, y aquí tenemos datos que dicen lo contrario. Me gustaría argumentar con los siguientes datos. Tengo que del 2013 al 2017 la seguridad pública en la Ciudad de México se deterioró. Este fenómeno se corrobora con los datos de percepción ciudadana sobre inseguridad y sobre todo sobre el nivel de confianza de los ciudadanos hacia las instituciones encargadas del tema de la seguridad pública. Hay datos del INEGI donde hablan de la encuesta nacional de victimización y de percepción de la seguridad pública, donde dice que en el 2012 la percepción era de 70.8 de la ciudadanía, ¿no?, donde se sentía el país inseguro,
para 2017 el porcentaje de la población que dijo sentirse inseguro incrementó al 85.7%. Y esta cifra representa un aumento de 14.9 puntos porcentuales, mientras que a nivel nacional la percepción de inseguridad aumentó de 7.7 puntos porcentuales. No obstante, los datos que acabo de dar y el anterior gobierno capitalino aseguraba haber reducido delitos como el secuestro y la extorsión. Tenemos datos después de una revisión de las carpetas del 2018, donde entre los principales hallazgos destacan que las carpetas de robo a negocio con violencia aumentaron 51.9, pasando de 3.303 inicialmente a 4.562. Los de robo a transeúnte en vía pública con violencia aumentaron de 176.4%, pasando de 8.604 inicialmente a 23.783. Y así como este tipo de datos tenemos la violación, donde aumentó de 7.4.8, pasando de 682 casos a 1.397, los de secuestro, el robo a vehículo, y principalmente lo que nosotros decimos es que la reclasificación o la clasificación en ese momento que se daba de los delitos, había una clasificación que le llaman otros delitos, ¿no? Que así estaba clasificado, y en esos otros delitos pues se metía una cantidad de delitos que no tenían una clasificación como tal, y era ahí donde daba el mayor número de los delitos. Entonces, al día de hoy pues no podemos decir que ha incrementado si no tenemos una clasificación que no sea óptima para que se puedan llevar a cabo la comparación de dichos delitos. Entonces, esa es la propuesta. Es cuanto. Gracias. Gracias, diputada. ¿Algún otro legislador o legislador quiere hacer uso de la palabra? Bueno, agotada la lista de oradores, solicito a la Secretaría primero someter a votación el cambio propuesto por la diputada. Se somete a votación la propuesta de modificación del punto de acuerdo presentada por la diputada Carla Almazán. Quienes estén por la afirmativa, síganse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, síganse manifestarlo de la misma manera. Mayoría por la afirmativa, presidente. Ponemos a votación el dictamen. Se somete a votación la aprobación del dictamen referido, con las modificaciones aprobadas. Por quienes estén por la afirmativa, síganse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, síganse manifestarlo de la misma manera. Mayoría por la afirmativa, presidente. Gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el 4.17. Es discusión y en su caso aprobación del dictamen de la primera comisión de trabajo que la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Congreso del Estado de Chihuahua y al Ayuntamiento de Ciudad Juárez a realizar y respetar la voluntad ciudadana respecto del proyecto denominado Juárez Iluminado. Debido a que el dictamen fue distribuido con antelación, solicito a la Secretaría someter a votación, obviar la lectura del mismo y solo leer su parte resolutiva. Se somete a votación la dispensa de lectura del dictamen referido. Quienes estén por la afirmativa, síganse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, síganse manifestarlo de la misma manera. Mayoría por la afirmativa, presidente. Procedo a leer la parte resolutiva. Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ayuntamiento de Ciudad Juárez y al Honorable Congreso del Estado de Chihuahua a que se analice la suspensión del proyecto Juárez Iluminado, en tanto no se resuelva la procedencia del plebiscito de conformidad con la Ley de Participación Ciudadana del Estado. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Aprobada la dispensa de la lectura del dictamen. Pregunto a las y los legisladores si alguien quisiera hacer uso de la palabra. Senadora Verónica Camino. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, leyendo un poquito el contexto de lo que trata este punto de acuerdo, recuerdo que en Yucatán hubo un tema similar en donde el cambio de luminaria se volvió un asunto político que derivó en un problema administrativo y eso al final, por tema de dos administraciones de diferentes partidos políticos, desembocó en una deuda muy grande para todos los que habitan en la ciudad de Mérida.
no desearía que esto sucediese también en Ciudad Juárez, aunque bueno, tuve la oportunidad de visitar Ciudad Juárez antes de lo que sucedió en la ciudad de Mérida y pues había luz blanca, o sea, estaban empezando a instalar luminarias por todo Ciudad Juárez y eso definitivamente mitigaba el tema de, bueno, quien quisiera cometer una conducta delictiva, pues al haber mayor iluminación te inhibe, es un gran inhibidor del mismo. Entonces, para evitar, vaya, lo más que se pueda que en Ciudad Juárez se caiga en esa situación que no se le desea a ningún municipio, de verdad, que esto suceda, yo planteé una modificación muy clara. La leo, único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Honorable Ayuntamiento de Ciudad Juárez y al Honorable Congreso del Estado de Chihuahua a suspender el proyecto Juárez Iluminado en tanto se realice el plebiscito y se tengan resultados de la opinión ciudadana. Me parece sumamente pertinente, no estamos pidiendo lo que esté fuera de la ley y creo que en Ciudad Juárez tienen la intención de realizarlo. Entonces, si ustedes tienen a bien, esa es mi propuesta. Gracias. ¿Alguien más? Sí, senador. Lo que pasa es que han pasado algunas cosas. El plebiscito no se puede realizar si el Congreso no aprueba el proyecto. Cuando este punto de acuerdo se presentó, seguramente todavía no determinaba la autoridad electoral si era viable hacer el plebiscito o no. Ya lo determinó, o sea, ya es viable. Sin embargo, no se puede realizar el plebiscito si el Congreso no determina darle para adelante al proyecto. O sea, están vinculados plebiscito y Congreso. Si el Congreso no aprueba, es que el plebiscito es para refrendar o no la decisión del Congreso. Si el Congreso no aprueba la realización del proyecto, no puede haber plebiscito. Entonces, por eso se me hace un poco confuso. O sea, no se puede, la autoridad electoral ya dijo, está bien, sí procede a hacer un plebiscito, recaben las firmas, ya las recabaron, ya se puede hacer el plebiscito. Sin embargo, en el Congreso no se han reunido las 2/3 partes para que el proyecto se apruebe, se lleve a cabo. ¿Qué tendría que suceder? Que el Congreso del Estado aprobara el proyecto y luego, ya una vez aprobado, entonces se lleve a cabo el plebiscito. Por eso encuentro complejo, yo por ejemplo estoy en contra del proyecto, pero eso es irrelevante aquí. Encuentro complejo el punto de acuerdo, porque como que el espíritu del punto de acuerdo era decir, a ver, no vayas a aprobar el proyecto hasta que no nos diga la autoridad electoral si es procedente llevar a cabo el plebiscito o no. Pero la autoridad electoral ya dijo que sí. Entonces ya ahora está en manos del Congreso si logran reunir las 2/3 partes para, o sea, la autoridad electoral ya dijo que sí. Entonces lo que aprobaríamos ya está, digamos, superado. Tendría ahorita le doy la palabra a la senadora Verónica. Senador Pérez Cuellar, ¿tendrías alguna propuesta de resolutivo distinto a las dos que estamos discutiendo? O, bueno, sí, o desecharla. La procedencia de... Claro. Ya se resuelve. Bueno. Yo lo que planteaba es... Quería hacerle una pregunta el senador Miguel Ángel Navarro, al senador. Sí, sobre la viabilidad financiera. Cuesta 5,273 millones de pesos. El plebiscito, desde luego, el Congreso, al ver las finanzas y el presupuesto del año que entra del Estado, en un compromiso a 16 años, ¿sí hay capacidad financiera para el pago y la inversión? Yo creo que es capital privado, ¿no? Bueno, es que ya entraríamos a otro tema. Yo ahí les digo, yo estoy en contra, yo creo que no hay viabilidad financiera, pero digamos, no es la materia. Es que dice, exhorta a suspender el proyecto en tanto se realice el plebiscito,
pero el proyecto ni siquiera ha sido autorizado por el Congreso. Hay una iniciativa del Ayuntamiento de Juárez, otra del Ayuntamiento de Chihuahua, son dos, que dicen, a ver, déjame endeudarme o esto por 6,000 y 5,000 millones de pesos, pero no han reunido los votos en el Congreso. Pero no nos podemos ir a plebiscito si el Congreso no lo aprueba. El plebiscito es para ratificar o no. Entonces no... Habrían tres propuestas de todo el senador, ¿no? Una, desechar. Otra sería el resolutivo que presentó la comisión y otro, el cambio del resolutivo que presentó la senadora. Yo lo cambiaría a partir de lo que acaba de decir el senador, por eso Ok. Pues desecharlo. Sí, adelante, diputado Lucio. Sí, yo sugeriría que exploremos la posibilidad de cambiar el resolutivo, porque entiendo que yo también suscribí el acuerdo con mis compañeros diputados y diputados, entiendo creo que es importante la actualización de la información que hace el senador, y también entiendo que la motivación que tuvieron para levantar firmas y todas las firmas que se levantaron, que no sea un esfuerzo que quede ahí, porque la idea es que se tome en cuenta a los ciudadanos en un proyecto que es muy trascendente. Entonces yo sugeriría que no lo desechemos, sino más bien lo adecuemos a la nueva situación. O sea, me queda claro que si el Congreso no lo aprueba, ya no hay lugar a plebiscito. Pero si el Congreso sí lo aprueba, sí hay lugar a todo ese esfuerzo que se hizo. Entonces yo creo que lo podemos ajustar, tal vez diciendo que en la discusión que se lleve a cabo en el Congreso, algo así, se considere la realización del plebiscito. Esa es mi sugerencia. Habría una tercera propuesta, Con lo senador. que está diciendo el diputado, entonces el exhorto sería ya no al Congreso, sino al Ayuntamiento de Juárez. Es que el Congreso no puede detener el proyecto, o sea, más bien, mi propuesta sería esta: la Comisión de la Unidad del Congreso exhorta al Ayuntamiento de Ciudad Juárez a suspender el proyecto en tanto se realice el plebiscito. Es decir, si el Congreso lo llega a aprobar, puede ser, puede que lo apruebe, puede que no, pero si lo llega a aprobar, no lo ejecutes hasta en tanto no se... Sí, Creo que es una... Adelante, senador. Yo lo veo por la trascendencia que puede ejemplificarse a nivel nacional. Es mi preocupación. Esto es una APP. Es una asociación público y privado. Miren, menciona que una vez aprobado, los recursos, las deudas se incorporarán dentro de los recibos de luz de los ciudadanos de Juárez. Por esa, sí, nada más que la deuda va a ser transtrienal o transexenal, sí, y aquí es donde nosotros, porque puede haber, voy a hablar maliciosamente, puede haber una empresa privada que motive a la ciudadanía y se lleve a cabo este tipo de proyectos, ¿sí? Pero posteriormente los ciudadanos van a pagar las consecuencias. Dice, la falta de una visión sustentable y la no implementación de nuevas tecnologías, el aumento de cobros de los recibos de luz y concesionar a particulares, se percibe como una forma de privatizar un servicio que debe ser función del gobierno municipal. ¿Sí? Aquí yo creo que la situación es de fondo y que tenemos que actuar con mucha cautela. Diputada Dulce María Sauri. Bueno, aquí yo creo que hay dos elementos a considerar. El primer elemento que es muy importante es el Congreso del Estado de Chihuahua, porque estas consideraciones que hace el senador Navarro, yo estoy segura que un Congreso que está dominado justamente por el partido de los promoventes de este grupo parlamentario, que es Morena, va a tomar o debe estar tomando en cuenta todos estos factores. Por algo no ha sido aprobado la APP, ¿no?, el proyecto. Entonces, esa es una, o sea, el Congreso. Y dos, entiendo, y me corregirán si no estoy en lo correcto, de que recientemente se aprobó la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, y hasta donde sé, este sería el primer proyecto sujeto a plebiscito en el marco de la nueva ley.
lo cual es de celebrar, porque creo que es muy bueno que sea mediante la ley y no a mano alzada, como se aprueben o se cancelen proyectos, como sucedió recientemente en La Laguna, ¿no? Entonces, eso es una parte muy buena. Me parece que este proyecto sería deseable que quedara en el punto como lo presentaron los promoventes originalmente. Y los promoventes originalmente pusieron el exhorto al Congreso del Estado de Chihuahua y al Ayuntamiento de Ciudad Juárez a realizar y respetar la voluntad ciudadana respecto al proyecto denominado Juárez Iluminado. O sea, porque allá no tendríamos que meternos a que si ya se aprobó el proyecto o no se aprobó, que se respete la voluntad ciudadana. Y la voluntad, lo que no podemos hacer, aunque nosotros lo consideremos, es prohibirle al Congreso del Estado de Chihuahua que defina si aprueba o no. Adelante, senador. Adelante. Estamos en una discusión aquí en el Senado, en comisiones, sobre los créditos de nómina. Créditos de nómina. Donde encuentra una empresa que pudiera financiar créditos cautivo al trabajador. Lo más que a veces el margen de maniobra que queda al trabajador económica es prácticamente nulo para sobrevivir. Y ahí es donde la potestad de los poderes debe de cubrir al trabajador y sus familias. En este caso, si se incrementan los costos de los recibos de la luz, va a lastimar la economía familiar. Sí. Por eso a mí me preocupa que al calor de una emoción se le deje a una sociedad pudiera votar sobre una inversión que después, reflejada en el recibo de la luz, va a generar desconcierto y situaciones de riesgo. ¿Alguien más, senador Cruz Pérez? Digo, yo estoy 100% de acuerdo con el senador Navarro. De hecho, mi posición ha sido públicamente en contra del proyecto en Chihuahua. Pero igual podríamos hacer algún exhorto al Congreso en otro punto de acuerdo para que no lo apruebe. Digo, yo lo he hecho públicamente. Me refiero exclusivamente a la materia de este punto, que es que solamente podríamos en este caso exhortar, de acuerdo a la exposición de motivos y a lo que los promoventes lo documentaron, que son compañeros de nosotros, nada más que el exhorto fuera al ayuntamiento, porque el Congreso no puede detener, o sea, lo que pide es que el Congreso detenga la implementación, pero no la puede detener porque de él depende su aprobación. Entonces, quien tendría en un momento dado, si es que el Congreso llega a aprobar este proyecto, que yo espero que no lo haga, que de hecho la mayoría no es de Morena ya, pero bueno, el caso es que quien tendría que suspender la ejecución sería el ayuntamiento, porque ya tendría luz verde del Congreso. Claro. Yo creo que el punto del senador Cruz Pérez Cuellar es el que ahora engloba toda la discusión para que pongamos esa aprobación, que sería exhortar al ayuntamiento que espere que el Congreso haga apruebe el plebiscito. A ver, si quieren nada más que se redacte. Sí, insistiría en que yo también estaría de acuerdo en la propuesta del senador, que originalmente suscribimos la primera redacción, pero que se elimine lo relativo al Congreso del Estado, ¿no? O sea, creo que estamos todos de acuerdo en que se elimine lo del Congreso del Estado. La senadora Verónica quiere hacer uso de la voz. ¿Podrías poner, por favor, el resolutivo que tenías hace un ratito, el cuadro comparativo? Gracias.
Ahí, mire, por ejemplo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ayuntamiento, está correcto, al Ayuntamiento de Ciudad Juárez a suspender el proyecto Juárez Iluminado en tanto se realice el plebiscito. Ahí yo agregaría lo que comentaba la la diputada Dulce Sauri, donde dice, y respetar la voluntad ciudadana. Valdría la pena que se ponga ahí la voluntad ciudadana derivado del mismo. Y regreso, puntualizando, la intención de esto es que, esto lo estoy viendo y me estoy imaginando lo que sucedió en Mérida, y tenemos una deuda transferida a los habitantes de Mérida, no tiene idea del tamaño de esa deuda. Es increíble, y al final fueron decisiones que tomaron ambas administraciones sin consulta ciudadana. Entonces, aquí de verdad es preferible, insisto, que se haga, prefiero no quedar con el tema de no dijimos, que ya ha pasado esto en el país y que no le suceda a los habitantes de Juárez, y ahí yo respeto al senador Cruz que de plano diga yo no voy, es completamente respetable la postura, pero en este caso hablamos de un procedimiento. El Congreso del Estado, si llega a negar la oportunidad, el ayuntamiento puede pedir a través de un recurso que se obligue al Congreso a aprobárselo, porque el ayuntamiento tiene autonomía también. Entonces, el Congreso a veces estamos atados de manos. Cuando suben los impuestos, los ayuntamientos, el Congreso del Estado, aunque le diga no y vote en contra de su ley de Hacienda, pues te mete el recurso y lo sentimos mucho, ¿no? Ellos son autónomos. Entonces, por eso está muy bien. Claro. Entonces, por eso que se haga el exhorto al ayuntamiento a que suspenda el proyecto, y una vez que tenga el resultado del plebiscito, entonces que se respete la voluntad ciudadana. Y para eso, pues creo que aquí estaremos todos para efectivamente pues velar que eso se respete. Digo, como acompañamiento, porque no podemos... Nada más. Nada más. Perfecto. Gracias. Nada más sí me gustaría, lo dejé pasar una vez, pero esta vez ya no lo voy a dejar pasar, que el caso de Mérida es bastante distinto. En el caso de Mérida, una administración dejó a oscuras la ciudad y luego hubo una elección, ganó otro partido, pues su bandera de campaña de ese candidato era volverle la luz a la ciudad, y hizo un ejercicio distinto, pero no voy a entrar en esa polémica, pero bueno, nada más lo quiero dejar muy claro, quién generó la famosa deuda de que tanto se está hablando, y lo pueden investigar. Todos los medios de comunicación que están acá conocen bien el caso. Ponemos a votación el tema. Presidente. Muchas gracias, presidente, por no caer en la tentación de ser la tercera yucateca interviniente. Adelante, senador. Presidente, miren, si va incorporado al recibo de luz el cobro, es o pagas o se suspende la energía eléctrica. En segundo lugar, hoy en día promedio, el 54% de la energía eléctrica que tiene el país es una oferta pública y el 46% es una oferta privada. El problema de bajar los montos de los costos es porque entra la opinión del sector privado, para lo cual es un negocio. Es un negocio, y los costos están siendo lesivos socialmente en una enorme proporción. Si le dejamos a la sociedad, es un grado de emoción mejorar su sistema de luz, de alumbrado, que puede llevarlos a generar una deuda por 16 años, sí, y meterlos en una dinámica de pago demasiado riesgoso. Sí, sería mi opinión únicamente. Sí, a la lectura, el punto, escuchando todas las partes. Antes de someter a votación el resolutivo. Único, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Honorable Ayuntamiento de Ciudad Juárez a suspender el proyecto Juárez Iluminado en tanto se realice el plebiscito y respetar la voluntad popular. Y se respete la voluntad popular. A ver, nada más, es el plebiscito, sí se entiende que es el plebiscito de Juárez Iluminado, ¿verdad? O el plebiscito respectivo.
respectivo, pon respectivo porque queda más claro. Más claro. Bueno, respectivo y se procede, a ver, vuelvo a leer completo. Único, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Honorable Ayuntamiento de Ciudad Juárez a suspender el proyecto Juárez Iluminado en tanto se realice el plebiscito respectivo y se respete la voluntad ciudadana. Quienes estén por la afirmativa de este resolutivo, sí va a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sí van a manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la afirmativa y un legislador por la negativa y una abstención. Gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el 4.19. Y es la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen con punto de acuerdo que exhorta a las dependencias y entidades del gobierno federal a garantizar los derechos laborales de sus trabajadores y no poner en riesgo el funcionamiento de la administración pública y los servicios que brindan a la población ante los recortes presupuestales que está implementando el Ejecutivo Federal. Debido a que el dictamen fue distribuido con antelación, solicito a la Secretaría someter a votación, obviar la lectura del mismo y solo leer su parte resolutiva. Se somete a votación la dispensa de lectura del dictamen referido. Quienes estén por la afirmativa, sí van a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sí van a manifestarlo de la misma manera. Mayoría por la afirmativa y procedo a la lectura de la parte resolutiva. Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a las dependencias y entidades del Gobierno Federal a garantizar los derechos laborales de sus trabajadores y no poner en riesgo el funcionamiento de la administración pública y los servicios que se brindan a la población. Es todo, señor presidente. Aprobada la dispensa de la lectura del dictamen, pregunto a las y los legisladores si alguien quisiera hacer uso de la palabra. La diputada Dulce María. ¿Alguien más? Adelante, diputada. En la dictaminación presentada aquí, se eliminó un párrafo que consideramos fundamental para mantener el sentido de la propuesta de resolución. Me refiero a la parte final, donde se habla de ante los recortes presupuestales que está instrumentando el Ejecutivo Federal. O sea, la preocupación para presentar este punto de acuerdo tiene que ver con el efecto que se está teniendo en el funcionamiento de las dependencias de la Administración Pública Federal por los recortes presupuestales que se han estado realizando. La propuesta concreta es adicionar estos últimos dos renglones al resolutivo único. ¿Alguien más? Una pregunta. ¿Le quitarías lo de la austeridad? No, es adicionar. Porque no está en el primero. No. A ver, la propuesta sería mantener en sus términos y incorporar ante los recortes presupuestales que está instrumentando el Ejecutivo Federal. Perdón, podría ser redundante, o sea, o es el que tú estás diciendo, diputada, o es ese, derivado de la política de austeridad que el nuevo gobierno ha implementado, o los recortes presupuestales, porque si no es redundante. El que estoy leyendo es el de la extrema derecha. Sí, el de la extrema derecha, sí. Exactamente. El original es el del medio, senadora Patricia. El de al lado, creo que era la propuesta que había llegado a la comisión, pero creo que cambió un poco la redacción ahorita. Sí, por eso digo que es redundante austeridad con recorte presupuestal. Sí, no, por eso no, es recorte presupuestal. Ah, por eso o sea, decía que está ahí. sí. Que corregir cómo quedaría la propuesta de la diputada Sauri para que pues, se ponga a votación. Por adelantar lo que les pasaba. No es derivado de la austeridad. Insisto, la propuesta que acabo de dar lectura es ante los recortes presupuestales que está implementando el Ejecutivo Federal. El de Juárez Iluminado, diputada.
Pregunta. Pregunta, diputada. Nada más marca, por favor, lo que acabas de... para que sepa qué es lo original y qué es lo que está adecuado. Una pregunta, la senadora Patricia. Entonces, no aceptas la propuesta de la Secretaría Técnica, ¿verdad? Regresarías a esta. No, perdón, vuelvo a insistir. La propuesta es la adición de 2 líneas. De la línea que exclusivamente se refiere a los recortes presupuestales. La propuesta de la Secretaría Técnica, senadora, es la de en medio. La que estaba al lado era una propuesta que había mandado, y ahí pues, te causó confusión eso, sí. Es la de en medio y ya la modificación es las líneas que están en amarillo. Antes, la senadora Rocío me pidió la voz, ¿no? Sí, yo con mucho respeto, yo veo que ese punto de acuerdo además es tendencioso, en el sentido de estar hablando ya de violaciones a los derechos laborales, cuando al final de cuentas no lo estamos viendo como tal. Las adecuaciones que tiene el gobierno federal en relación al gasto tiene que ver con una facultad que el propio gobierno tiene, pero yo sí quisiera ser muy respetuosa en señalar que aquí no podemos estar hablando de violación de los derechos de los trabajadores, porque además legalmente, si así fuese, tendrían las acciones legales pertinentes en materia laboral para dirimir cualquier controversia. Entonces sí, yo creo que el exhorto, y lo pongo a consideración porque yo lo voy a votar en contra, no estoy de acuerdo, cuando al final de cuentas es un exhorto con tendencias precisamente a denostar las acciones que está tomando el gobierno federal para disminuir el tema de gastos en materia de lo que tenemos en burocracia en este país y los excesos que se han dado. Adelante, diputado. Además de coincidir con lo que acaba de manifestar la senadora, tampoco podemos acompañar el acuerdo cuando se dice poner en riesgo el funcionamiento de la administración pública. Yo creo que tenemos que ser muy responsables de y eso verdaderamente no se sostiene con la realidad. Podemos discutir, situaciones, pero ni hay una afrenta a derechos laborales, creo que está totalmente fuera de lugar, ni hay una situación de riesgo en el funcionamiento de la administración pública. Lo que hay es medidas para combatir, abatir las duplicidades, la corrupción, los privilegios. Eso es lo que está haciendo el gobierno, pero en ningún momento podemos decir que está en riesgo el funcionamiento de la administración pública. Por eso yo estaría en contra también de este dictamen. Diputado Dulce María. Una precisión. En ningún momento se dice que se están violando los derechos. Se pone garantizar los derechos laborales de los trabajadores. En ninguna y lo de no poner en riesgo el funcionamiento de la administración pública sí tiene que ver con una serie de recortes en distintas áreas. Podemos, no sé si se dé el debate en este momento, que han significado limitación severa de la prestación de los servicios que presta el gobierno. Bueno, pongo solo un ejemplo, todo lo que tiene que ver con las revisiones en materia de inocuidad alimentaria. O sea, ha habido un recorte muy grande del personal que realiza estas funciones, o lo que ha sucedido en la CONAFOR, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que se trata es un exhorto amplio para que funcione la administración pública, que eso entiendo que es un compromiso en el que todos estamos de acuerdo, y que funcione bajo los criterios de austeridad. No se menciona la palabra, pero bueno, finalmente es la política que el gobierno está impulsando, pero que la austeridad no puede estar en ningún momento reñida con el funcionamiento de las instituciones, ¿no? O sea, ese es el sentido del punto de acuerdo. Entiendo, es la intención, y si los compañeros de Morena deciden votarlo en contra, bueno, pues también se entiende.
Sí, adelante. Nada más recalcar que no ha existido un gobierno en este país que se haya propuesto hasta esta nueva etapa, que se haya propuesto universalizar derechos sociales de las mexicanas y los mexicanos, derechos que no se, digamos, no se cumplieron, está en vías de concretarse diversas reformas, pero lo que diría es, por eso no estamos de acuerdo con esto. O sea, lejos de pensar que el tema de la austeridad, por supuesto que el tema del cuidado de la austeridad republicana ha beneficiado, se ha abierto, hay una política de carácter universal para adultos mayores y otras cosas que pudiéramos mencionar, y también hay que decirlo, hay decisiones que se han tomado que le pegan directamente a la corrupción que se ha visto en diversos servicios sociales, en diversas áreas de la administración pública. Entonces, yo reivindico que esta administración, como nunca en la historia, está comprometida con los derechos laborales. Ya tuvimos una reforma laboral encaminada a ello y otras muchas que ha habido encaminadas a que haya por primera vez el ejercicio universal de derechos sociales, y que entonces pues no corresponde lo que está aquí con lo que está aquí planteado. Diputado Dulce María. No se trata de dar un debate sobre algo que seguramente tendremos oportunidad el día de mañana, si el tiempo lo permite de dar. Se trata sencillamente de manifestar, mediante este punto de acuerdo, la preocupación porque las medidas de austeridad del gobierno federal, aparte de que han puesto en riesgo derechos laborales de los trabajadores, y ejemplos, podemos citar varios, están causando retrasos, rezagos y problemas en el funcionamiento de los servicios que presta el gobierno federal en su conjunto. Los derechos universales están consagrados en la Constitución, y si hablamos del ejercicio de los derechos, podemos ir a la tribuna a debatir desde cuándo lo estamos intentando, y ojalá que este gobierno avance un trecho mucho más largo de lo que administraciones anteriores lograron avanzar. Sin embargo, esto se puede ver seriamente obstaculizado si la austeridad llevada a extremos impide el funcionamiento de las instituciones. Ese es el sentido del punto de acuerdo, no otra cosa. Lo ponemos a votación. Perdón, senadora Patricia Mercado. Sí, yo simplemente decir que sí me parece que el compromiso más grande de este gobierno y de este Congreso, y lo he dicho varias veces, es precisamente con los derechos laborales. O sea, no tengo ninguna duda, por lo menos de mi parte, es como el mayor acuerdo que tengo con esta nueva mayoría política y con el gobierno. Se han hecho muchísimos avances. Por lo tanto, me parece que decir garantizar los derechos laborales de los trabajadores, porque si hay una, también hablando de percepción, si hay una como percepción, ¿no?, de que hay trabajadores llamados de confianza, ¿no?, que bueno, siempre hemos dicho también, los trabajadores de confianza tienen derechos. O sea, no tendría ningún problema este gobierno para aceptar una cuestión como esa, ¿no? Voy a votar a favor, a pesar de esto que estoy diciendo, porque no me parece que se está poniendo el dedo, digamos, al gobierno. Simplemente se le dice garantizar los derechos, y el gobierno va a responder: los estoy garantizando de esta y de esta y de esta manera, porque digo, su compromiso es mayor en este sentido, ¿no? Sin embargo, también sí me parece importante, y yo creo que todos ustedes y todos nosotros lo vivimos en las regiones, con los grupos a los que representamos de alguna manera, pues sí hay una pregunta, hay una incertidumbre sobre muchas políticas, ¿no?, que a algunos nos pueden parecer importantes, digamos, al nuevo gobierno no, y entonces cambia el sentido del presupuesto, pero simplemente como poner el énfasis, el foco, que los recortes presupuestales que se hacen a ciertos servicios para financiar otros, que digamos es legítimo, un gobierno tiene una visión, que en ese camino cuide, ¿no?, que los servicios
pues no se vea, ningún servicio de la administración pública se vea afectada. Me parece que en ese sentido, yo estaba viendo si ahí había otra manera de redactarlo, ¿no? Para que no fuera solamente la intención, porque efectivamente, pues, ¿cómo está, doctor? De buenas intenciones está camino, está empedrado el camino al infierno, y uno tiene que darse cuenta de eso, que la buena intención se refleje en lo que uno hace y dice, pero bueno, en ese sentido quería decir, por eso voy a votar, digamos, a favor. Me parece importante que estos recortes, o sea, realmente, pues, se hagan también con compasión, con otro tipo, ¿no? Porque a veces haces justicia y te vas de boca. Pero bueno, no quiero hablar más, simplemente por eso me parece que lo voy a decir, que voy a votar a favor, tomando en cuenta que estoy totalmente a favor de que la política laboral de este gobierno es una de sus mejores políticas. La diputada Carla. Gracias. Haciendo un poquito alusión a lo que dice la senadora Mercado, en cuanto a que en este gobierno ella se ha dado cuenta que estamos garantizando los derechos laborales, a mí me gustaría que pensáramos un poquito más en el sentido del voto, en cuestión en que cuando se hace un exhorto, lógicamente es porque estamos dando por hecho que se están violando ciertas cuestiones, ciertas medidas, y el hecho de invitar al gobierno a que no se violen ciertas cuestiones o a que garanticemos esos derechos, pues ya estamos dando por hecho que no se están haciendo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que mis compañeros legisladores de Morena, pues por eso estamos votando en contra, porque estamos nosotros avalando que este gobierno está trabajando para dichas políticas laborales. Gracias. La diputada Dulce María. Yo nada más quisiera puntualizar, acabamos hace un momento de aprobar un exhorto al Ayuntamiento de Chihuahua para suspender el proyecto Juárez Iluminado. No estamos presuponiendo que el Ayuntamiento de Chihuahua ya está listo para aprobarlo, sino simplemente estamos diciéndole, si pasa todo esto, por favor no lo hagas. Es el mismo sentido. Si pasa todo esto, por favor, garantiza los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado. Si pasa todo esto, por favor, no ajustes al grado tal de que se paralice los servicios que está prestando el gobierno. Ese es el sentido del exhorto. En el caso de Chihuahua y en el caso de este exhorto, pues es el mismo razonamiento el que está detrás. Lo ponemos a votar. Bueno, Bueno, muy breve, ¿no? Creo Adelante, que es mucho más concreto el tema de Juárez en términos de un proyecto que cuesta 5,800, 6,000 millones de pesos. Y esto es un tema, este punto que estamos discutiendo me parece demasiado genérico. Es como si aprobáramos un exhorto para que todos los mexicanos sean felices. Pues no. O sea, me parece que es demasiado genérico, ambiguo, y se puede prestar, desde mi punto de vista, y respeto mucho cada opinión, a decir, pues el Congreso asume que se están violando derechos, y por eso nosotros vamos en contra. lo ponemos a votación. Ya no hay agotada la lista de oradores, lo ponemos a votación. Se somete a votación la aprobación del dictamen referido. Quienes estén por la afirmativa, síbanse manifestarlo levantando la mano. 3. Quienes estén por la negativa, síbanse manifestarlo de la misma manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quienes estén por la abstención, síbanse manifestarlo. 1. No se aprueba, señor presidente. 3 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención. Gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el 4.20, que es la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales de Puebla y Tlaxcala y a la Cámara de Senadores y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de límites territoriales. Debido a que el dictamen fue distribuido con antelación, ¿qué pasó? Solicito a la Secretaría someter a votación, obviar la lectura del mismo y solo leer su parte resolutiva. Se somete a votación la dispensa de lectura del dictamen referido. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de la misma manera.
Mayoría por la afirmativa. Se va a leer. Procedo a la lectura del resolutivo número 20. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Gobierno del Estado de Puebla y al Gobierno del Estado de Tlaxcala a que lleven a cabo convenios amistosos para que resuelvan a la brevedad cualquier conflicto de límites que se tenga entre ambos estados. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta con pleno respeto a la división de poderes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en el ámbito de sus facultades conozca, sustancie y resuelva de manera definitiva el conflicto territorial existente entre los estados de Puebla y Tlaxcala. ¿Es cuánto, señor presidente? Aprobada la dispensa de la lectura del dictamen, pregunto a las y los legisladores si alguien quisiera hacer uso de la palabra. La senadora Rocío Abreu. Sí, muchas gracias, presidente. Yo tengo una propuesta para modificar. En este caso sería, quedaría la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Gobierno del Estado de Puebla y al Gobierno del Estado de Tlaxcala a que lleven a cabo convenios que pudieran resolver cualquier conflicto entre ambos estados relativos a los límites territoriales. Y desaparecería el segundo párrafo porque la propia ley nos señala que la primera instancia es la que se lleva a cabo para delimitar conflictos de límites territoriales entre ambos estados. Esto lo está facultado en el artículo 76 constitucional. Y una vez que resuelto el conflicto, como establece el 76 constitucional, el Senado autorizará mediante decreto los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren dichas entidades federativas. Y señala que en caso de que no exista acuerdo en un convenio amistoso, entonces el artículo 46 señala que las entidades federativas pueden arreglar entre sí y en cualquier momento por convenios amistosos sus respectivos límites, pero no se llevarán a efectos estos arreglos sin la aprobación de la Cámara de Senadores. De no existir el convenio a que se refiere el párrafo anterior y a que en instancia de alguna de las partes en conflicto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá hasta ese momento, sustanciará y resolverá con carácter de inatacable la controversia sobre los límites territoriales que suscriben entre las entidades federativas en los términos de la fracción primera del artículo 105 de esta Constitución. Si nosotros plasmamos el segundo párrafo, estaríamos dando pie a la segunda instancia, cuando lo que tenemos que hacer es exhortar a que se lleve a un convenio amistoso entre ambas partes y después quedará ya arbitrio de alguna de ellas, si considera afectación, a irse a la instancia que seguiría. Entonces sí es modificarlo en este sentido y desaparecer el segundo párrafo porque nos estaríamos adelantando en un término que no es señala. Ponemos a votación entonces la propuesta de la senadora Rocío Abreu. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. En contra. Abstenciones. Aprobado. Ahora ponemos a votación el dictamen con el cambio que acabamos de aprobar. Se somete a votación la aprobación del dictamen referido con los cambios recientemente aprobados. Quienes estén por la afirmativa, síganse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, síganse manifestarlo de la misma manera. Abstenciones. Mayoría por la afirmativa. Gracias. Pasamos al penúltimo punto del orden del día. 4.21, que es la discusión, en su caso, aprobación del dictamen con punto de acuerdo, por lo que se exhorta a los titulares de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de la Función Pública ejerzan sus facultades en materia de investigación de delitos y en materia de responsabilidades administrativas respectivamente, por diversas irregularidades en el nombramiento y desempeño del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente,
del sector hidrocarburos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Debido a que el dictamen fue distribuido con antelación, solicito a la Secretaría someter a votación, obviar la lectura del mismo y solo leer su parte resolutiva. Se somete a votación la dispensa de lectura del dictamen referido. Quienes estén por la afirmativa, síbanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, síbanse a manifestarlo de la misma manera. Mayoría por la afirmativa. Procedo a la lectura del punto resolutivo. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República a ejercer sus facultades en materia de investigación de delitos sobre el actuar del titular de la ASEA, a fin de investigar las probables responsabilidades en cuanto a la legalidad de su nombramiento y ocupación del cargo que ostenta, así como en relación a las omisiones consistentes en no ordenar medidas de seguridad ni presentar denuncias penales en el proyecto de construcción de la refinería de Dos Bocas, municipio de Paraíso, Tabasco. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a ejercer sus facultades en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos sobre el actuar del titular de la ASEA, a fin de investigar las probables responsabilidades en cuanto a la legalidad de su nombramiento y ocupación del cargo que ostenta, así como en relación a las comisiones consistentes en no ordenar medidas de seguridad ni presentar denuncias penales en el proyecto de construcción de la refinería de Dos Bocas, municipio de Paraíso, Tabasco. Es cuanto, señor presidente. Aprobada la dispensa de la lectura del dictamen, pregunto a las y los legisladores si alguien quisiera hacer uso de la palabra. Adelante, senadora Rocío Abrego. Bueno, igual y en esta forma, bueno, ese dictamen, yo quisiera comentar que eso es derivado de una declaración que existió en una revista o en un portal, Energía Debate, donde señala que hay posibles conflictos de intereses, a lo cual señala el titular que esto es falso, que él no tiene ningún contrato con Petróleos Mexicanos y que no maneja ningún despacho jurídico que realice los trabajos para Pemex de exploración y producción. Entonces sí me llama mucho la atención que estemos exhortando a la función pública cuando al final de cuentas ni siquiera tiene que ser el Senado, sino puede ser cualquier particular que podamos decir, y tenemos muchos casos donde al final de cuentas entramos en investigación en y también me llama mucho la atención que quieran extralimitar un tema de funciones en relación a las sanciones que se ha impuesto a la refinería de Dos Bocas. Yo estuve estudiando el tema, yo fui delegada de Semarnat, y entonces entiendo muy bien el tema. Mi estado es un estado petrolero, yo trabajé de la mano con ASEA, y a diferencia de Semarnat, pues nosotros nos sancionaba y quien imponía las sanciones era Profepa. En el caso de ASEA tiene facultades para interponer sus propias sanciones, y en el caso particular de Dos Bocas se ha interpuesto una sanción por más de 13 millones de pesos por el desmonte ilegal que se realizó, el cual ya tenemos una sanción en este sentido, y también se está ordenando medidas de corrección y medidas precisamente para poder reforestar Mangle con 82.8 hectáreas. Entonces sí se me hace, un poquito carente, o no sé si estamos fuera de tiempo, cuando están señalando la responsabilidad de un funcionario público, cuando al final de cuentas ya dictaminó las medidas legales pertinentes para sancionar lo que se hizo mal, que fue un desmonte sin permiso, pero al final de cuentas ASEA está haciendo su trabajo, que está dictaminando sanciones económicas y que está dictaminando programas de reforestación en este sentido. Entonces sí, lo comento porque no sé si estamos hablando de que esto fue antes de la sanción, y bueno, pues al final de cuentas no entiendo muy bien el punto de acuerdo en ese sentido, ¿no? ¿Alguien más? Ok. La ponente sustentaba este punto de acuerdo en el despacho, lo que tú platicas. Lo ponemos a votación. Les pido al secretario someter a votación el dictamen del punto de acuerdo, el resolutivo. Se somete a votación la aprobación del dictamen referido.
Quienes estén por la afirmativa, síbanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, síbanse manifestarlo de la misma manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quienes se abstengan, síbanse manifestarlo. No se acepta, señor presidente. Gracias. Pues el siguiente punto del orden del día es el apartado Asuntos Generales. Pregunto si algún legislador quisiera hacer uso de la voz. Creo que están hasta parando, nadie. Solicito a la Secretaría de cuenta de los asuntos pendientes en la agenda. Yo después de la austeridad republicana como temprano para poder estar aquí largo. Pues coman temprano. Señor presidente, antes de decirle que están agotados los asuntos en cartera, también está en inanición nuestro estómago. Ya está. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Se clausura la reunión. Buena tarde.